A ver, porque ya te la sabes. ¿Sí? ¿Listos, centrones? Porque ya te la sabes. ¿Quién es el enemigo número 1 del cristianismo? Bueno, fuera de nosotros mismos. ¿Eh? ¿Quién es nuestro enemigo número 1? ¿Cómo se llama? Satanás, por supuesto, sí. Es un enemigo formidable, ¿verdad? Y es enemigo del cristianismo, enemigo de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Ok? Pero, ¿cuál es su condición actual de Satanás? ¿Ah? ¿Cuál es su condición entonces? Está suelto, pero es el príncipe de este mundo. Está controlado, está limitado. Otra palabra que dijeron por ahí hace rato. Vencido. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo en la cruz lo venció y que a todos los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Satanás es un enemigo formidable, pero está vencido. Es vencido por el Señor. ¿Quién lo venció? Nuestro Señor Jesús en la cruz, cumpliendo la profecía del Génesis, en donde se le dijo a Eva, ¿no? Él te herirá en el calcañar, pero tú lo herirás en la cabeza. Le dijo a la serpiente, ¿no? Le dijo a Eva que así sería con la serpiente. La simiente de la serpiente y la simiente de Eva. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Satanás. La simiente de Eva, el Señor Jesucristo. Jesús iba a golpear en la cabeza un golpe mortal a Satanás. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz. Satanás es un enemigo vencido. Eso quiere decir, él quiere llevarnos al infierno junto con él. ¿Cuál es el destino de Satanás? El lago de fuego. No hay más. Su destino es el lago de fuego. Y quiere llevarse junto con él al mayor número. Pero los que estamos en Cristo, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? Más que... claro, porque el que venció fue Cristo. Nosotros no vencimos. El que venció fue Cristo. Pero si estamos en Cristo, ¿cuál es nuestra condición? Más que vencedores. Nosotros recibimos el triunfo de Jesús. El resultado del triunfo de Jesús lo recibimos nosotros. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores en cuanto a la salvación. Porque no es que seamos más que vencedores en todo momento y no, ya no fracasamos y ya no pecamos. No, es que seguimos siendo pecadores. Más que vencedores no tiene que ver en el sentido de completamente santificados e inmaculados y que ya no pecamos. No, el más que vencedores tiene que ver con lo que Cristo ganó en la cruz. ¿Y qué ganó? Nuestra salvación por gracia. Somos salvos por gracia, no por lo que hagamos, no por nuestras buenas obras, no porque somos santos. Somos salvos por la gracia de Cristo. En ese sentido somos más que vencedores. Nos queda claro, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo viven los que son más que vencedores? ¿Cómo viven? Es lo que vamos a platicar hoy. Hoy vamos a verlo para que veamos bien cómo deben vivir los que son más que vencedores. Con ese antecedente, vámonos a Romanos capítulo 16. Es el último capítulo de Romanos. Gracias. El último capítulo del libro de Romanos, capítulo 16. Y vamos a estar estudiando hoy los versículos 17 al 20. ¿Ya está? Y primero lo leemos para entrar en contexto y luego lo estudiamos. Versículos 17 al 20 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Notemos cómo en el versículo 20, que aquí si nos posicionamos en el contexto, ¿verdad?, estamos ya en los saludos finales del apóstol Pablo en su carta a los romanos. De hecho, todo el capítulo 16 está saludando a personas, está pidiendo que por favor salúdenme a este y salúdenme a aquel. Ya se está despidiendo, está enviando saludos. Y luego en los versículos 17 al 20 como que hace este paréntesis. Interrumpe sus saludos porque en el versículo 21 reanuda los saludos, ¿se dan cuenta? Y en estos 4 versículos como que hace un paréntesis, como que se acuerda de algo y dice, a ver, les voy a dar una advertencia, ¿no?, de esto, que es muy importante, no se me vaya a pasar, antes de terminar la carta, y entonces como que interrumpe sus saludos para darnos esta advertencia. Y vean cómo en el versículo 20 menciona a Satanás. ¿Qué tiene que ver Satanás en todo esto? En la conducta cristiana. Bueno, Satanás es un influyente. Satanás, hermanos, es un influencer. Es la palabra moderna de hoy, ¿no? Un influencer. Pues así es, Satanás es un influencer. Y lo que busca es influenciar tu mente. Ese es el trabajo de Satanás. Pero ¿qué es lo que el Señor ha hecho con Satanás? Lo ha vencido. Y lo ha vencido para nosotros, los creyentes. Por eso dice aquí que Dios, ¿qué dice? Versículo 20, y Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso lo vamos a ver al final, pero como un antecedente, ¿verdad?, menciona a Satanás aquí, porque Satanás quiere con toda su influencia arrastrarnos, pero nosotros ya estamos en Cristo. A nosotros ya no nos va a arrastrar al lago de fuego. Sin embargo, nos arrastrará a tener algunas conductas incorrectas, conductas que no debieran tener los que son más que vencedores, o sea, salvos en Cristo. Y en eso consiste esta advertencia del apóstol Pablo. Es que vamos a estudiarla. Versículo 17. Comienza el versículo 17 diciendo, les ruego. Pero esta es la palabra parakaleo griega, que más bien se debería traducir, les exhorto. Por eso decimos que esta es una advertencia de Pablo para la iglesia. Aquí no está haciendo un ruego, realmente está exhortando. Los exhorto. ¿A qué? Vean, los exhorto, hermanos, ¿a qué? A que os fijéis. O sea, esa palabra fijéis significa estar atento, contemplar, observar. Les exhorto a que estén atentos. ¿En qué sentido? ¿En qué? ¿A qué tenemos que estar atentos los que somos creyentes? Los que hemos nacido de nuevo, los que somos más que vencedores en Cristo y por lo tanto vamos al cielo por gracia. Acuérdense que más que vencedores tiene que ver con la salvación. ¿En qué tenemos que estar atentos? Nos exhorta Pablo. Dice aquí, ahora aquí dice a los que causan divisiones. Sin embargo, cuando yo estudio este versículo en el griego, aquí no está los que causan. No está. Este es un añadido de los traductores. Aquí el texto griego realmente dice, les exhorto, hermanos, a que estén atentos a las divisiones y los tropiezos. No dice a los que los causan. Porque entonces nuestro enfoque estaría hacia esas personas para apartarnos de ellos. Pues si te apartas pero los ves de lejos, ¿qué sentido tiene? Aquí realmente lo que está diciendo, los exhorto a que estén atentos a dos cosas, a las divisiones y tropiezos en relación a la doctrina que ustedes han creído. Nos da más sentido, ¿no? Nos da más sentido porque nos está haciendo una exhortación, o sea, la exhortación sí recae directamente sobre nosotros. Tenemos una responsabilidad, estar atentos hacia las divisiones y tropiezos que se dan en relación a la doctrina que hemos aprendido.
Esas divisiones y tropiezos deben ser en relación a la doctrina que hemos aprendido. Vamos a cerrar bien entonces el caso, ¿no? Les ruego, les exhorto, hermanos, a que estén atentos a las divisiones. ¿A las divisiones en cuanto a qué dijimos? A la doctrina. Divisiones en cuanto a la doctrina. A eso, a la doctrina que aprendieron. Y esta palabra aprendieron, dice que aprendisteis, es la palabra, una palabra que es fuerte porque tiene que ver con aprender, es la palabra mantano, que viene de la raíz matetes, y matetes es la palabra, es una palabra que se traduce como discípulo, discípulo. Entonces, cuando utiliza aquí la palabra mantano, ustedes han aprendido, se supone que aprendieron dentro de un proceso de discipulado, aprendieron de parte de un maestro en la fe. Y todos hemos aprendido en base a un discipulado, ¿no es cierto? Alguien nos enseñó la palabra. Y aquí está añadido en el texto griego, mantano poieu, significa lo aprendieron haciéndolo. Aquí no lo tradujeron así, pero en el original griego así es como se tendría que leer. Esta doctrina que ustedes aprendieron, ¿cómo? Haciéndola. Porque en la vida cristiana, hermanos, las cosas se aprenden, ¿cómo? Haciéndolas. Cuando nosotros estudiamos el plan de desarrollo discipular, que son los 5 propósitos, le llamamos así, plan de desarrollo discipular. Eso significa, no son cosas que debes aprender nada más, sino son cosas que debes hacer. El plan de desarrollo discipular significa que eso debe cambiar tu conducta. Si no cambia tu conducta, entonces no eres un discípulo y no estás siendo discipulado. Se supone que el plan de desarrollo discipular tiene que ver con que esa información cambie tu conducta, cambie tu estilo de vida. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, esa doctrina que ustedes aprendieron haciéndola, practicándola. Ok, ¿cómo se aprendió entonces la doctrina? Practicándola. Así la aprendieron, la enseñanza. Ahora, dice aquí, les exhorto, hermanos, a que estén atentos a las divisiones en cuanto a la doctrina que ustedes aprendieron practicándola. Bueno, la palabra divisiones significa mantenerse aparte, no significa crear divisiones. Esta palabra no nos está diciendo que creemos divisiones en otros, por eso es una exhortación personal. Nos está diciendo, les exhorto a que estén atentos a no hacer divisiones en cuanto a la doctrina que aprendieron. Y la palabra divisiones significa mantenerse aparte. ¿Cuál es la exhortación entonces? A que nosotros no hagamos interpretaciones privadas de la palabra. La palabra ya nos fue enseñada. La doctrina ya nos fue enseñada. Es una buena doctrina. ¿Cuál es la exhortación? No te apartes de esa doctrina. No te vayas tú solo a crear enseñanzas ahí, tú solito, ¿no? De algo que viste, que hoy está muy de moda, por ejemplo, decir, bueno, si tú en un tiempo de oración Dios te puede decir y Dios te puede hablar y Dios te puede dar nuevas revelaciones, cosas nuevas que no están en la Biblia, porque Dios no se limita por la Biblia. Dios no está limitado, no limites a Dios por la Biblia. Dios quiere darte nuevas revelaciones. No, eso es muy peligroso. Al contrario, debes limitarte justamente a la palabra de Dios. En ese sentido, es hacer divisiones en cuanto a la doctrina que has aprendido. No te separes, no te dividas de esa enseñanza que ya aprendiste. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Esa es la exhortación para los que han nacido de nuevo. Es muy claro, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que naciste de nuevo? ¿Por qué naciste de nuevo? Por la palabra, porque creíste el evangelio. Es lo que te hizo nacer de nuevo, la palabra, el evangelio. Si tú te separas de la palabra, ¿qué sucede? Echas por tierra todo. Es muy lógico, ¿no? Ahora, luego dice que también que estemos atentos a los tropiezos. Esta palabra tropiezo es la palabra escandalón, que se traduce como poner una trampa. Poner una trampa para que caigas en una trampa. Por ejemplo, una trampa para un ave, una trampa para un animal.
caer en una trampa, poner trampas para caer en ellas. Ah, caray, trampas en relación con la doctrina que aprendimos. ¿Cómo es que se pueden poner trampas en relación a la doctrina que hemos aprendido? Bueno, cuando vives algo distinto a lo que dices creer. Y eso pone trampas. Hace que caigan otros en una trampa y se distorsione la palabra. A eso se refiere esto. Por ejemplo, cuando tú dices creer en el Señor y creer en su palabra, la palabra dice que no forniquéis, por ejemplo. Y si tú dices, pues es que no tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene? Pues si nos amamos, podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? No pasa nada. ¿Se puede? Eso es poner una trampa. Porque tú dices creer en Dios, pero contradices lo que Dios enseña en su palabra. Estás poniendo una trampa ¿a qué? A la doctrina que aprendiste. Eso es poner una trampa a la doctrina que aprendiste. Porque dices creer en algo y en la práctica lo estás negando. Lo estás negando con los hechos. ¿Hasta aquí vamos bien? La advertencia entonces del apóstol Pablo es a que nos exhorta para que estemos atentos a esas divisiones y trampas en cuanto a la doctrina que aprendimos practicándola. Luego dice, y que se aparten de ellos. Bueno, más bien debería ser que te apartes de ello, o sea, de esa situación. Tú no debes caer en esa trampa, tú no debes caer en esa actitud de dividirte en cuanto a la doctrina que se supone que ya aprendiste. No te dividas y no pongas trampas, o sea, no vivas algo diferente a lo que se supone que debes creer. ¿Cuál es la razón de esta exhortación? ¿Cuál es la razón de esta exhortación del apóstol Pablo? Versículo 18. Dice ahí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa es la razón. Ahora entendamos bien, dice Pablo, porque los tales, o sea, tales personas, y entonces no es que hubieran ciertamente algunas personas así ahí, tal vez sí, porque ya en el capítulo 6 Pablo trata con algunos que le preguntaban, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo les tiene que contestar, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso quiere decir que habían personas en la iglesia que ya estaban practicando el pecado, ¿eh? Y diciendo, pues para que la gracia abunde. Estaban poniéndole una trampa a la doctrina. A lo mejor se estaba refiriendo a ese tipo de personas. Entonces Pablo está diciendo, porque personas como esas, como de las que les estoy hablando, que se comportan de esta manera, ¿qué sucede? Ese tipo de personas no sirven a nuestro Señor. Y esta palabra, no sirven, del verbo servir, no sirven. Yo pensaría inmediatamente que esta palabra tiene que ver con la palabra diaconía, que se traduce como servidor. Pero no, esta es la palabra doulos, que significa esclavo. Un esclavo es aquel que ha sido comprado y por lo tanto tiene que obedecer, sí o sí. Y esta es la palabra que se utiliza aquí. Personas como las tales, que se comportan de esta manera, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no son esclavos del Señor Jesucristo, sino ¿de quién? De sus propios vientres, o sea, de sí mismos. Son esclavos de sí mismos. Por eso, alguien que es más que vencedor en Cristo, no puede andar, hermanos, en divisiones y trampas en cuanto a la doctrina que se supone que ya aprendió. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas no son esclavos de Dios, del Señor Jesucristo, son esclavos de sí mismos. Aquí dice de sus propios vientres, o sea, de sí mismos, de sus propios deseos, de lo que ellos quieren hacer. No sirven al Señor, no son esclavos del Señor, se sirven a sí mismos. Y entonces, ¿cuál es el resultado de ese estilo de vida? Pues que con palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Ese es el resultado de ese estilo de vida.
Ese no es un estilo de vida para los más que vencedores. Ese es un estilo de vida para los inconversos. Entonces estas personas que no sirven, o sea, no son esclavos del Señor, son esclavos de sus mismos cuerpos, de sí mismos, de sus mismos deseos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Pues que terminan con palabras suaves, engañando los corazones de los ingenuos. ¿Por qué con palabras suaves? Bueno, porque ablandan la doctrina de Cristo. Cuando ustedes leen la palabra del Señor, la doctrina de Cristo, ¿qué les parece? ¿Un alimento fuerte, sólido, o un alimento raquítico, suavecito, que se resbala fácil? No, la palabra de Dios es un alimento fuerte. La palabra de Dios siempre es confrontativa. Siempre que la lees, te confronta. Vean las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Siempre que Jesús enseñó, la gente se sentía confrontada. Muchos se sintieron ofendidos y muchos terminaron yéndose. La doctrina de Cristo no es suavecita, no son palabras suavecitas. No, las palabras suavecitas las ponen aquellos que quieren vivir en pecado y entonces utilizan algún pretexto para ello. Entonces suavizan las palabras, suavizan la doctrina. La palabra dice: no forniquéis, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero los que quieren ablandar la doctrina con palabras suaves, que dicen: no, realmente no pasa nada. Pues yo llevo años practicándolo y mírame, estoy más tranquilo que nunca, soy feliz, no pasa nada. No te va a pasar nada, hazlo. Palabras suaves para ablandar la doctrina. Y luego dice también con lisonjas. ¿Qué es lisonjear? Es la palabra eulogia. Elogiar. Tiene que ver con hablarle bonito a la gente, hablarle lo que quieren escuchar, ¿no? Por ejemplo, si pecaste, si estás en fornicación, pero eres un buen cristiano. El Señor te ama. ¿Sí? Eso es una lisonja. Le estás diciendo lo que quiere escuchar para que se sienta bien y de alguna manera te lo estás ganando. Sí, para que no falte a la iglesia, para que no me deje de diezmar, ¿no? Entonces le hablo bonito, me lo gano para que siga dentro de la iglesia. Esa es una lisonja. Pero ¿quién lisonjea? ¿Y quién dice palabras suaves? Los que quieren ablandar la doctrina. ¿Por qué? Porque no sirven al Señor Jesucristo, sino que se sirven a sí mismos. Pero ¿a quién engañan estas personas? Engañan el corazón de los ingenuos, claro, porque el corazón de los que son fieles al Señor, el corazón de los que son rectos, el corazón de los que son más que vencedores en Cristo, que están dedicados al Señor, esos no son engañados. Son engañados los ingenuos. ¿Y cómo se traduce los ingenuos? Los que no tienen malicia, los que son engañables, los que aceptan todo sin ofrecer resistencia alguna. ¿Y por qué son ingenuos? Pues porque no estudian. Si supieran lo que la palabra dice. Pero ¿por qué les metes dudas? No, mira, no pasa nada. Por ejemplo, la serpiente a Eva: no vas a morir, hombre. El día que comas de ese árbol, ¿que no sabías la palabra? ¿Que no conoces lo que dijo el Señor? La única manera en la que te pueden engañar con ingenuidad y que aceptes todo es porque no conoces la verdad. Si tú conoces la verdad, no puedes ser engañado. Es como conocer un billete verdadero, ¿no? Si tú conoces las características de un billete genuino, entonces cuando te llegue uno falso lo vas a identificar y no te van a engañar. Pero si no las conoces, vas a aceptar billetes y luego ya te quedas sin poder pagar en la tienda. Necesitas conocer la verdad. Esos son los ingenuos, los que no conocen la verdad y entonces aceptan cualquier cosa que les guste. Tienen comezón de oír. Aceptan cualquier cosa que les endulce el oído. Esos son los engañables. Dice Pablo a Timoteo: aquellos que entran a las casas y se llevan a las muchachitas cargadas de pecados. ¿Pero a quiénes? A las ingenuas, a las que no tienen la palabra. Si tienes la palabra, no vas a ser engañado. Ok.
Entonces tenemos la advertencia. Pongan atención a las divisiones y las trampas en cuanto a la doctrina que ustedes aprendieron. ¿Por qué? Versículo 18. Porque esa no es una conducta de ustedes que son más que vencedores. Esa es una conducta de aquellos que no sirven a Dios, sino que sí sirven a sí mismos. Y son causa de tropiezo para ¿quiénes? Para los ingenuos, para los débiles. Entonces, ¿cómo es que debe vivir alguien que sí es más que vencedor? ¿Cómo debe de vivir? El versículo 19 nos da el contraste. Nos dice, porque vuestra obediencia, aunque realmente esa palabra es la palabra gar, en vez de por qué, se debería traducir pero, porque está haciendo un contraste. O sea, esos son aquellos, los que se sirven a sí mismos y no al Señor, son ese tipo de gente. Pero vuestra obediencia, Romanos, ustedes, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y eso hace que me goce. Yo me gozo en ustedes porque ustedes viven en obediencia. ¿Cómo deben de vivir entonces los más que vencedores? Y ustedes dirán, en victoria. No, porque cuando yo digo vivo en victoria es como elogiarme yo vencí. No, el más que vencedor vive en obediencia. La victoria ya la ganó el Señor en la cruz. Yo soy salvo por gracia, no por lo que haga. Entonces los más que vencedores no viven en victoria, no, viven en obediencia. Y dice Pablo, yo veo que su obediencia es notoria a todos. Ustedes son obedientes al Señor y me gozo por eso. Pero luego dice, pero, ¿sí? O sea, me gozo de que son obedientes, pero, ahí les va, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cómo viven los más que vencedores? Porque saben que son salvos por la gracia de Cristo. Viven dedicados. Y la dedicación y la santidad tiene que ver con esto último, hermanos. Ser sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Y se parece un poquito a lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los mandó a predicar 2 por 2. ¿Verdad? ¿Qué les dijo? Sean astutos como serpientes, sabios, y sencillos como palomas. Y es la misma idea aquí. ¿Cómo debe vivir los que somos de Cristo, los que somos más que vencedores? ¿Cómo debemos de vivir? Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Ahora vamos a explicarlo, ¿no? Sabio, pues esa palabra sí está bien traducida y se refiere a saber. Ser sabio significa que sabes perfectamente bien y aplicas y vives para lo que es bueno. Para el bien esa es la palabra agatos, que significa algo que es bueno por naturaleza. Algo que es bueno y que por lo tanto hace bien. Acuérdense que la definición de esta palabra agatos es bueno y por lo tanto hace bien, porque lo bueno siempre hace bien. Si tú eliges lo bueno, siempre te va a hacer bien a ti. Lo bueno no tiene que ver con algo que se parece a algo bueno, pero después te hace daño, entonces no es bueno. Lo bueno siempre hace bien. Por eso tú tienes que buscar lo que es bueno por naturaleza, lo que te edifica, lo que edifica tu vida espiritual. Si no te edifica, no vayas, no asistas, no convivas, no es para ti. Si no te edifica, no te hace bien, no es bueno. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que buscar, ser sabios para el bien. O sea, buscar, aprobar solamente las cosas que son buenas y que te hacen bien para la vida cristiana. Si no te hace bien, no vayas. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, ver de repente en los estados de sus hijos o de hijas que ya se fueron a un concierto, que están escuchando por ahí no sé qué música y cantan, pero como aquí no cantan. Aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Están en lugares que no deberían estar, con quien no deberían estar, en lugares a donde no deberían ir, porque no les edifica. Tenemos que ser selectivos. Acuérdense de esa palabra clave. Para la santidad necesitamos ser selectivos. Seleccionar solamente aquellas cosas que nos hacen bien para la vida cristiana. Y es lo que está diciendo Pablo. Qué bueno que son obedientes, pero para poder seguir siendo obedientes, ustedes tienen que ser selectivos. Sean sabios
para el bien, para las cosas que se hacen bien. Y luego dice, ingenuos para el mal. Esta palabra ingenuo es otra palabra diferente a la que está acá arriba. ¿Se acuerdan que en el versículo 18 dice que engañan los corazones de los ingenuos? Esa es una palabra griega. Aquí es otra, es la palabra akeraios, es diferente palabra. Aquí esta palabra ingenuo realmente se tendría que traducir como sencillo, algo que es sencillo, sin mezcla de error, puro. Tenemos que ser sencillos y puros. ¿Para qué? Para el mal. En otras palabras, para saber identificar el mal. Solamente alguien que tenga, hermanos, una mente sencilla, o sea, pura, sin mezcla, va a poder identificar lo malo. Pero si tu mente tiene mezcla de bueno y malo, no vas a poder identificar cuando algo está mal. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos, lo que leemos, por eso seleccionen su música, hermanos, hermanas. En los estados, otra vez, en sus estados veo que música romántica y se sienten mal y ya ponen la música música que ni conozco, gracias a Dios, pero con una letra, o sea, ¿por qué tienen que escuchar ese tipo de música? ¿Por qué no música cristiana? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tus emociones? Por supuesto, por eso no sabes identificar lo malo. Cuando algo malo viene a tu vida, algo que la Biblia define como malo, tú no lo identificas, porque tu mente está mezclada, llena de cosas buenas y malas. Tienes que llenar tu mente de Dios, de la palabra. Escucha música cristiana, para que entonces cuando venga lo malo, lo identifiques. A eso se refiere. Entonces, lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la palabra para poder elegir lo que es bueno por naturaleza y saber identificar lo que no es bueno según Dios y lo podamos rechazar. Esa es nuestra parte, porque la salvación nosotros no la compramos. La salvación la recibimos por gracia, pero por gratitud a Dios, por la salvación tan grande que hemos recibido, nosotros vivimos consagrados a Él. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Nos apartamos de las divisiones y de las trampas en cuanto a la doctrina que hemos aprendido, porque no queremos vivir esclavos de nosotros mismos, sino como esclavos de Dios. No queremos ser una mala influencia para los demás, queremos vivir en su palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Vivir en obediencia, siendo sabios para lo bueno y siendo puros para saber distinguir lo que es verdaderamente malo. Y entonces vivir una vida que agrade a Dios. Así viven los que son más que vencedores. Esa es nuestra responsabilidad en la vida cristiana, porque repito, en cuanto a la salvación, nosotros no nos la ganamos y no hicimos nada, la recibimos por gracia, pero por esa gratitud que tenemos al Señor, ese es el estilo de vida que debemos de tener, esa es nuestra parte, nuestra responsabilidad. Ahora, versículo 20, ¿cuál es la parte divina? ¿Qué es lo que le tocó hacer el Señor y ya lo hizo? Y el Dios de paz. ¿Por qué es el Dios de paz? Porque Él es el único que puede producir la paz entre nosotros, entre Dios y nosotros. Y lo hizo enviando a su Hijo Jesús. Ahora nosotros estamos en paz con Dios. Y la manera de mantener esa paz con Dios, ¿cuál es? La obediencia. Él es el Dios de paz, el único que puede producir esa paz. Ahora, el Dios de paz dice, aplastará en breve a Satanás. ¿Por qué mete aquí a Satanás? Bueno, porque Satanás, hermanos, como ya dijimos, es nuestro archienemigo. Y él va a buscar a toda costa hacernos daño, separarnos de Dios. Y si no puede separarnos de Él, entonces anularnos para que no sirvamos a Dios. ¿Cuánto creyente genuino no sirve a Dios? Porque están abrumados por el pecado que Satanás nos influye, nos quiere meter. Acuérdense que él es un influencer. Quiere influenciar nuestra vida para mal. Sigue siendo nuestro archienemigo. Y por eso lo mete aquí. Vean primera de Juan 2:16, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, aquí, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino del mundo. O sea, el príncipe de este mundo es el que metió esa filosofía de vida. Él es el que quiere influenciarnos. Cuando en Hechos 5
Ananías y Zafira estaban vendiendo su propiedad y sustrajeron y no dijeron nada de que sustrajeron de eso. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién lo influenció? Satanás. O sea, el trabajo de Satanás es real, engañándote en tu mente. Por supuesto que es real. Él es un enemigo poderoso que quiere influenciarte para que tú no estés en los propósitos de Dios. 1 Corintios 7:5, aquí estamos cerca, que dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, está diciéndole a las parejas, ¿verdad? Para ocuparos sosegadamente de la oración. Y volved a juntaros en uno, ¿para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense que esta enseñanza de Pablo, ¿no? Les dice, si quieren separarse por un tiempo, que sea para dedicarse a la oración. Pero en cuanto acaben eso, ¿qué? Vuelvan a juntarse para que Satanás no los tiente por causa de vuestra incontinencia. Ustedes no tienen don de continencia, no se saben contener, ¿verdad? Tienen deseos, por eso tienen su esposa, por eso tienen su esposo. Qué curioso, ¿no? Pero ¿por qué mete otra vez a Satanás aquí? Satanás te puede tentar para que le seas infiel a tu pareja. Él es el que mete esas ideas en tu cabeza. En 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí Pablo está hablando de los ofensores, de las personas que lo han ofendido a él. Y le dice a la iglesia, perdónenlo, yo ya lo perdoné. Usted está bien, perdónenlo para que dentro de la iglesia no haya ninguna razón para que Satanás tome provecho y nos haga daño. Yo ya lo perdoné, ustedes también, perdónenlo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Hermanos, el trabajo de Satanás, por supuesto que es evidente. Él quiere trastocar la unidad de la iglesia. Dice aquí, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Satanás es un enemigo, como dije, formidable. Capítulo 11, versículo 3, aquí de 2 Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Era un temor de Pablo. Temo que como la serpiente, o sea, Satanás, engañó a Eva, ustedes también sus sentidos sean engañados por Satanás. Es un enemigo peligroso, es un enemigo real, pero tenemos que entender algo, es un enemigo vencido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué significa esto? Bueno, primero tenemos que entender esto. No somos nosotros los que aplastamos a Satanás. No somos nosotros los que lo vencemos. Dice el Dios de paz. Él es el que lo ha vencido, ¿sí? El Dios de paz dice aplastará, y esa palabra significa quebrará, desmenuzará a Satanás. Y luego dice aquí, en breve. Ahora, cuando nosotros leemos ese en breve, pensamos, ay, pues ¿a qué se refería Pablo? ¿De aquí a cuánto tiempo? O sea, dentro de poco. ¿Cuándo fue eso? Porque la muerte de Cristo ya había pasado. Aquí Pablo está en la iglesia. ¿Cómo que aplastará en breve? ¿No que ya fue aplastado en la cruz? Sí, pero está suelto, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con en breve? Esta palabra en breve es la palabra taxos, que significa con rapidez, con aceleración, con velocidad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que Dios desmenuzará, aplastará rápidamente a Satanás y lo pondrá debajo de vuestros pies. ¿Cómo lo hace el Señor? Para el Señor es difícil. Para nosotros es un enemigo formidable. Para Dios es un enemigo. Para Dios no. Dios no tiene enemigos, Dios no tiene rivales. No hay nadie que se le puede acercar como un rival. El Señor tiene todo el poder. Dice, el Señor lo aplastará rápidamente bajo vuestros pies.
Llegará el momento en el que Satanás será atado y será echado rápidamente. Es un enemigo ya vencido. Y los que estamos en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. La obra de Dios, ¿cuál fue? Vencer al enemigo, quitarle las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ya lo hizo, Satanás está vencido. ¿Cuál es nuestro trabajo como más que vencedores? Vivir dedicados al Señor, obedientes, sabios para el bien, sencillos para identificar el mal, que no nos engañe Satanás. Martín Lutero, ¿se acuerdan de Martín Lutero? ¿Quién fue? Martín Lutero, el reformador. Él antes de descubrir en la palabra la gracia, la salvación por gracia, él vivía en el catolicismo y él se martirizaba a sí mismo, su conciencia lo martirizaba, tenía episodios muy fuertes de lucha con el enemigo, dice él. Él decía que luchaba con el enemigo porque su conciencia lo acusaba de pecado y él sentía que Satanás lo oprimía. Eran tiempos de opresión muy fuertes. Él reconocía el trabajo del enemigo sobre su persona. Pero cuando él descubrió la salvación por gracia, hermanos, descubrió que Satanás es un enemigo vencido, entonces las cosas cambiaron para él. Él, a propósito de esa lucha que él experimentaba con Satanás y de la victoria que encontró en Cristo, a propósito de eso, escribió el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantarlo. Y vamos a través de este canto final terminar reconociendo que sí, tenemos un enemigo formidable, tremendo, poderoso, astuto, que quiere engañarnos. Pero si nosotros estamos en Cristo, entendemos que es un enemigo vencido. Amén.